Hola, buenos días. Día 2, día miércoles, tras un pequeño parón ayer, que esperemos ya no vuelvan. La edad no perdona y las cosas personales a veces tienen que ponerse por encima de todo. Volvemos a intentar explicar las cosas que pasan desde este canal, su canal, con este punto de vista que a veces no a todo el mundo le gusta ni a todo el mundo puede comprender. Si les parece, empezamos hablando obviamente de esos cambios constantes del gobierno español. Parece que ha quedado en evidencia, no solo en Europa, sino en el mundo. Recuerden que no es partícipe de ninguna reunión, prácticamente lo de Ucrania, se quedó atrás con el tema del envío de armas, que luego cada uno puede tener su opinión, si es bueno o malo, y ha virado durante el día de hoy. Ayer era muy curioso porque repetía la portavoz tras el Consejo de Ministros que España, a dos preguntas de los periodistas diferentes, sí que estaba enviando armas, que lo hacía dentro del conjunto de la Unión Europea, que a ver si lo entendía la gente, que somos solidarios y todo eso. Pues vale, pues según parece hoy no era tan solidario. Ayer el gobierno parece que colaron otra mentira y parece que han virado y rectificado. Hombre, que este gobierno mienta, nos podemos echar unas risas, porque parece que es casi más el discurso oficial la mentira, podemos llamar el gobierno de la mentira, que cualquier otra cosa. Finalmente parece que envían armas directamente a Ucrania. Luego podemos interpretar si eso es una buena política o una mala política. Hombre, las explicaciones que dio curiosamente el ex gobierno, Pablo Iglesias, de que eso es armar a los civiles y eso puede llevar a un follón, claro, mejor que los maten sin nada. En fin, estos comunistas a veces saben que eso de hacer partícipes a todos de las cosas, aunque sean las matanzas, les encanta. Pero bueno, lo que está sirviendo obviamente esta crisis también es para diferenciar en el camino de Podemos la línea de Yolanda Díaz, que está nuevamente como escondida. Saben que tiene esta facilidad de cuando le toca hablar, se las da de lista, aunque tengamos los peores datos del paro de Europa, los peores datos de crecimiento de Europa, etcétera, etcétera. Ella vende y transmite el mensaje, engaña a la gente constantemente, pero cuando hay una situación conflictiva donde debe mojarse, ahí parece que no acaba de tenerlo claro y prefiere esconderse y le toma la delantera a Podemos, aunque sea con medidas o votaciones como las del Parlamento, donde parece estar en contra no solo de la lógica, sino del sentir general. Todo esto, además, Yolanda Díaz, a que el Consejo de Transparencia, tras diversas peticiones, ¿se acuerdan lo de los másters? Ha exigido que en 10 días, que han corrido en principio plazo desde ayer, debe expedir, debe indicar exactamente los títulos de esos másters o estudios superiores que tuviera. Si no, será sancionada. Nos imaginamos que será sancionada porque, como saben, la mujer se inventó unos cursos de formación ocupacional y le llamó másters. En fin, cada uno vive la vida miserable como quiere. Y eso parece la realidad. Ayer escarbamos un poquito más en su biografía, gracias a una hormiguita, también hay que decirlo, agradecerle desde aquí su esfuerzo y sus horas, que a veces no lo recompensamos fielmente. Y es curioso porque lo tiene en un hilo de Twitter. Resulta que la señora Díaz tiene dos coches, según parece en alguna declaración de bienes, el leasing, y según el año que hace la declaración de bienes, de estas que se hacen en el Congreso, Parlamento Gallego, incluso en el Ayuntamiento de Ferrol, pues los adquirió 2011, 2012 o 2014 el mismo coche. Esas cosas fantasiosas. Hombre, uno entiende de que es difícil acordarte cuando compras un coche. Pero bueno, también entiende que tienes una responsabilidad, te cobras unos sueldos suficientemente grandes para que al menos te preocupes 5 minutos en rellenar las cosas. Lo obvio es que tiene dos coches, según parece un Golf y un Touran. Bueno, o tenía. Pero está claro que los cambios de fecha, cuanto menos graciosos, vamos a decirlo de una manera pulcra y educada, dejan un poco en evidencia la clase, vamos a decirlo así, de la política. Dan esa sensación, podemos decir, no sé si extraña o no, de que la política, da igual lo que digas, porque al final todo vale. Fíjense, en noviembre del 2011 había dicho que adquirió el Golf, luego dijo que en el 2011 y un Touran en el 2003, luego dijo que el Golf lo adquirió en el 2012, luego dijo que el Touran en el 2011, luego dijo que el Touran en el 2014 y el Golf en el 2013. O sea, el Golf lo ha adquirido 3 veces, no sabemos si hace compras y ventas internas o como es comunista, lo comparte y de 20 un día lo tiene una propiedad, otro día lo tiene otro y otro día lo tiene otra persona. Era curioso porque en esos datos que explicamos también
Se comparaba la declaración inicial de la actual legislatura con cuando entró de ministra, 2 meses de diferencia y de golpe. En esos 2 meses redujo el pasivo en 25.324,49 euros. Eso da una media de 12.000 euros de reducción al mes. Hombre, también debe ser que ha compartido algo como buena comunista y le ha bajado directamente los pasivos. Había alguna cosa más curiosa también, que había pagado, por ejemplo, en el IRPF, en la declaración como diputada del Parlamento de Galicia, 1.400 euros y al cabo de poco, al irse a Madrid a la declaración de diputada, 12.000 euros. Hombre, eso es que las cosas le han ido bien. En fin, saben estas cosas, ya no hablamos del valor de la casa, que según una declaración tenía 56.000 de valor de construcción y luego 9.000 de suelo, o sea, 65.000, pero la declaración de bienes del gobierno, cuando estaba en el gobierno del 2020, pasó a ser 39.000. Debe ser la única mujer o la única persona en este país que los valores de las casas le cambian desde el 2012 al 2020 para ir hacia abajo. De verdad, ¿eh? Cada vez que miras alguna cosa de estos políticos de este país, pues se te cae la cara de vergüenza. Cuando miras los de los miembros del gobierno, se te cae la cara de vergüenza. Al final es esa sensación de vergüenza ajena que algunos, parece, no acaban de entender ni acaban de ver. Sobre Ucrania, como siempre decimos, lo del minuto resultado tiene los medios. Se ve que ha habido paracaidistas hoy que se han tirado sobre Yarkov. Bueno, los han tirado rusos, siguen las batallas, siguen las guerras, las negociaciones, vamos a ver a dónde llegan. Está claro que la parte, hay que decirlo con rotundidad, la parte de imagen de esta guerra la está ganando claramente Ucrania. Parece que eso es muy evidente. Hubo dudas los primeros días sobre una cosa u otra, pero parece que está claro que esta guerra, entre comillas, de propaganda la gana Ucrania. Y Rusia parece que también se está moviendo de una forma lenta en cuanto a suministros de sus tropas y que está claro que mover un ejército tan grande a veces no es tan fácil como algunos creen. La invasión relámpago, que algunos atinaban en 48 horas, parece que se va a retrasar un poco más. Está claro que el ejército ruso tiene una potencia suficientemente superior al ucraniano para fulminarlo a pesar de los 1.000 metralletas o 2.000 que envía un país de Europa u otro, o que iluminemos los edificios, o que los echemos de Eurovisión, o que no juguemos la final de la Champions allí. Está claro que la fuerza rusa debería ser muy superior a la ucraniana, pero habrá que ver exactamente cómo se desarrollan los hechos en esta primera guerra mediática del siglo XXI en Europa, todo hay que decirlo. De guerras, obviamente, no a ese nivel. Volvemos a España, volvemos a esos cambios en el Partido Popular que, según indica Feijóo, o indican sus fuentes, vamos a decirlo así, van a ser profundos, pero que según parece van a ser una vuelta hacia la vieja guardia. Hablamos, por ejemplo, de Pons, por decir alguno, incluso que Casado o Egea parece van a permanecer en el Partido Popular. Seguramente no deben tener donde caerse muertos, hay que decirlo así de claro, y eso es muy triste y denota cierto aire de la política viejuno, vamos a llamarle así, pero ese reencuentro, digamos, de Feijóo con la vieja guardia, algunos creemos que es un grave error, porque precisamente lo que tiene que hacer el PP, que es ilusionar al votante, creemos no se puede hacer con gente que, como González Pons, lleva viviendo de la política toda la vida. Parece que eso no es un reinicio del Partido Popular, sino parece más bien que es que alguien me ayude que no sé cómo hacer las cosas, y alguien espera de un nuevo líder, aunque sea una persona experimentada como Feijóo, que mueva piezas y que genere ilusión a los votantes, porque al final la clave electoral en este país y en cualquier país es generar ilusión a quien está detrás tuyo. Generar fuerza, generar liderazgo. No vamos a comprar porque es una situación difícil, pero ven a la figura de Zelensky en un momento clave. Recuerden la frase de Borrell, totalmente cierta. El líder del independentismo catalán se metió en un coche para irse, mientras Zelensky, por cierto, en un maletero que se le veía la peluca, al amigo Puigdemont, mientras que Zelensky se ha quedado allí enfrentándose a la realidad. Y eso se llama ejercer liderazgo. El caso de Feijóo, salvando distancias, obviamente que no estamos delante de una guerra como la de Ucrania-Rusia, salvando distancias, el caso de Feijóo parece que en vez de enfrentarse a la realidad, se esconde, vamos a decirlo así, en la vieja guardia que conduce un coche de esos de los años 80, parecen aquellos Citroën GS, ¿se acuerdan? Los que tienen más edad, o aquellos Renault 5, y parece que allí se esconde Feijóo para que conduzca a Pons o alguno otro,
el coche, en vez de él ponerse al mando y decir, voy a picar, hay que generar ilusión y hay que generar un equipo que sea, aunque sea con fichajes, que genere cierto confianza en la población. Y algunos piensan, claro, ¿de dónde genera un equipo Feijóo? Pues claro, Feijóo viene de un lugar, de Galicia, con su propia idiosincrasia, lo hemos explicado muchas veces, donde es fácil llegar a cualquier lugar. Técnicamente, precisamente, no es el lugar más fácil para llegar, pero nos están entendiendo, es decir, que es un lugar relativamente pequeño, con lo cual es fácil que la persona se confunda con el partido, como pasa con Feijóo, y que el personaje o el líder sea más fuerte que en un país más amplio, donde es más difícil llegar a todos los extremos. Y para eso entonces necesita obviamente un equipo. Traer, lo hemos dicho, un equipo de Galicia, que puede traer la parte más cercana, digamos, pero la parte más política sería complicado porque no es lo mismo Galicia en ese sentido en política que España. Con lo cual debe de nutrirse de gente del partido. Y aquí tiene una disyuntiva clara. Si apuesta por las nuevas generaciones, pues visto lo visto, pues sería un desastre. Solo hay que ver el personaje o la imagen que ha dado la líder Bea Fanjul y de dónde vienen los antiguos líderes, Casado o Egea, es decir, gente que no ha pisado la calle nunca, con lo cual debería ser una opción que creemos algunos descartada. Tiene la opción entonces, como está haciendo ahora Feijóo, de recurrir a la vieja guardia que en cierta manera estaba alejada de la realidad de España. Hablamos de la gente, ejemplo, eurodiputados, etcétera, como González Pons, que algunos creemos que es más de lo mismo. Pero bueno, no somos nadie para dar consejos al señor Feijóo, el gobierno de una comunidad, nosotros un pequeño canal donde a veces nos ponemos enfermos y no venimos, o sea, imagínense. Pero hay más opciones, señor Feijóo. Tiene, por ejemplo, la opción de pescar fuera de la política. Y tiene gente cercana a la que seguramente podría intentar convencer. El problema, y estamos pensando, por ejemplo, y vamos a decir un nombre aleatoriamente, una persona que conoce bien Feijóo, como Pablo Isla, por decir a alguien, que podría ilusionar. Pero tendría un problema claro y rotundo, que entrar con un equipo profesional, como lo que ha pasado en fondo, por ejemplo, en Italia, con un equipo de tecnócratas, se vería extraño en un país y sobre todo en un partido donde mucha gente mama de la política y no tiene donde caerse muerto. Y tiene razón ayer cuando decía Ayuso que hay que limpiar el partido, que hay que echar a todo aquel que la acusara sin pruebas. Luego podemos pensar lo que sea, pero en ese aspecto tiene razón. Si se está cerrando ese capítulo porque era falso, pues quien haya apostado por ese capítulo, que se vaya fuera. Miren, al menos uno de los que, y no teníamos opinión sobre él, pero Montesinos, que parece que se ha ido del partido, ha demostrado un poco de entereza y humildad. Oiga, yo estoy aquí, no veo por dónde va y me voy. Y eso deberían hacer más de un líder del partido político y exigirlo, y aquí viene, creemos, la clave, el propio Feijóo. Y para exigir eso, si se rodea de vieja guardia, que parece que tenía en un garaje con las ruedas pinchadas, parece que no va a ser el camino, Alberto Núñez Feijóo. El camino debe ser entrar gente de fuera, aunque sea un cambalache interno de partido, pero hay que apostar por el medio plazo, no por el corto plazo. Porque en el corto plazo, volver a la política de hace 10 años, como parece, por esos pequeños movimientos que estamos viendo de Feijóo, intenta hacer el Partido Popular, lo único que va a hacer es desilusionar a los pocos votantes que le crean y no generar ningún efecto interesante y aupar, obviamente, que a lo mejor es la idea, vea usted saber, porque en política en este país no son todos tan tontos como creen, aupar a Ayuso de una manera irracional casi al liderazgo del partido. Porque hay una diferencia que hay que ver rápidamente. El gran problema que tiene Ayuso no es el votante, que parece que estaría entusiasmado con ella, según las diversas encuestas, y según los resultados electorales, sino el gran problema que tiene Ayuso, curiosamente, es el partido. Y algunos pensamos que debería hacer en voz alta esa reflexión Feijóo y reflexionar que el gran problema que puede tener no es los votantes, sino el partido. Y cuando los dos supuestos líderes del nuevo, llamamos nuevo por lanzar un eufemismo, del nuevo Partido Popular,
tienen un problema con el partido, a lo mejor lo que toca es rehacer el partido y cambiar muchas caras del partido que llevan 20, 30 años mamando y chupando de la política española. Y para eso, y ahí es donde creemos que Feijóo debe dar un golpe en la mesa, no vale rodearse de la vieja guardia, sino debe hacerlo con gente nueva. Gente nueva, caras que no hayan estado en la política. Hemos pensado, Pablo Isla, por la cercanía que tenía cuando estaba en Inditex, al lado de la Xunta de Galicia y cercano, digamos, al presidente Alberto Núñez Feijóo. Y la realidad es que creemos que si va a haber una apuesta de cambio y renovación, no debe hacerse basándose en las viejas guardias. Veremos si toma esas decisiones Feijóo o sigue apostando simplemente por un continuismo. Hombre, que insistimos en algo que decimos muchas veces en este canal. Aquí a veces los análisis son sencillos. Y si la apuesta de Feijóo es el continuismo o recuperar vieja guardia, el futuro del PP creemos que será escaso y miserable. Y estará dando alas a un Ayuso que sí quiere, por lo que dice, romper, que es capaz de enviar a la mierda a todo el partido en la última reunión y exigir lo que ella considera oportuno. Porque al final, perdón, aún tenemos cosas de ayer, al final, la realidad, y hay que ver los ejemplos, lo hemos dicho también múltiples veces, los ejemplos que suceden, trasladándolos obviamente al espectro de España, en otros lugares del mundo. Al final, lo que quiere la gente, y lo hemos visto en el caso de Ucrania, con el caso de Zelensky, es liderazgo. Gente que te haga sacar los sentimientos, gente que te haga ver que vale la pena vivir, gente que te haga ver que vale la pena luchar, y gente que te haga pensar que todo puede ser mejor. Y si la política de unos es meterse en un maletero y esconderse, como ha sido la tradición en Europa los últimos años, pues pasa lo que pasa. La política de los que se quedan, resisten e intentan cosas nuevas es la que funciona. Feijóo tiene la opción de refugiarse en ese coche que conduce Pons y otros y sacar a veces un poco la peluca, creemos que no lleva peluca Feijóo, pero bueno, es un eufemismo, o subir al coche, conducirlo y, como decimos a veces, que sea lo que Dios quiera. Y si no quiere, mala suerte, Feijóo. Pero oiga, que la vida se vive una vez. Tírese al barranco, renueve el partido, genere ilusión, pegue sobre la mesa y diga, coño, voy a hacer algo grande. Si no, se le van a comer hasta las cucarachas y va a pasar a ser una persona que tuvo una oportunidad y que no supo aprovecharla. Y de esos en política en España hay tantos que podríamos hacer no un programa, sino casi un canal dedicado a ellos. Porque luego te encuentras con cosas, porque la vida no solo se reduce obviamente al PP y a Ucrania y Rusia, que obviamente son los temas que están llevando prácticamente toda la información estos días, sino hay que comentar cosas que a veces no sabemos cómo explicarlo muy bien. Y estamos hablando de esa decisión del Tribunal de Cuentas de aceptar que el dinero público, porque el concepto es ese al final, sirva para avalar los daños hechos por personas que han llegado a la política. Hablamos obviamente de los días del independentismo que presentaron dinero público para avalar los embargos que iban a sufrir. Sufrir no es la palabra, sino que se había ordenado contra ellos por haber, vamos a decirlo así, esquilmado una parte del dinero público de todos. Pues según parece, y vean un poco lo retorcido del tema, es decir, tú entras en política, tú robas, porque la palabra robar, podríamos decir que es desviar, pero vamos a hacerlo en términos duros. Tú robas dinero público para el fin que quieras, pero has robado dinero público, te exigen que ese dinero público sea devuelto con tu propio patrimonio y resulta que a quien has robado te deja el dinero para que no te lo quiten a ti. Con lo cual, robado dos veces, en este caso la Generalitat, y el gobierno, el Tribunal de Cuentas, movilizado por el PP, y hay que decirlo porque son las historias que se explicaban hace unos días, de Casado y de Egea, a cambio, de tener acciones contra Ayuso. Todo muy lamentable.
se pone por delante el dinero público, el dinero de todos, que hemos dicho y insistimos que es dinero sagrado. Nosotros somos de los que pensamos que con dinero privado, oiga, si usted vende mucho y le va bien o le va mal, oiga, es su dinero y puede ser que cometa un delito o no cometa un delito. Eso es otra historia de pagar, no pagar, etcétera, etcétera, pero es su dinero. No roba nadie. Y otra es que robes dinero público y encima te rías a la cara de los robados. Y eso es lo que está pasando, porque es bastante inaudito. En el Tribunal de Cuentas no se lo acaban de creer. Oiga, no haber aceptado o dimitir en pleno, porque en este país, al final, cuando ves un problema, te das cuenta de que muchos lloran, pero pocos toman decisiones. Si ves que te están violando tus propias instituciones, pues te vas. ¿O es que no tienen tampoco donde caerse muertos? Porque al final podríamos decir que España es el país donde la gente no tiene, en clase política y en altas esferas, no tiene donde caerse muerto. Es la realidad. Llega a invadido Rusia a España y ni les explico. Estarían la mitad de los políticos metidos con la peluca dentro de un coche. La otra mitad escondidos haciendo ver que ellos no pasaba nada. Recuerden, cuando murió Franco, todos franquistas, el presidente, todos demócratas y haciéndose muchos prorrusos. Porque esa es la realidad de este país. Cuando llegan miserables a los altos cargos, a los gobiernos, a la política, no se dedican a hacer lo que teóricamente debe hacer la política, que es servir a los ciudadanos. No, se dedican a servirse ellos mismos, a intentar mantenerse en ese cargo, porque saben que ese sueldo de 4, 5, 6.000, 7.000, no hablamos de 10.000 euros, como puede tener otros líderes políticos, saben que no lo van a conseguir nunca en la empresa privada. Porque para conseguir eso en la empresa privada has de ser muy bueno y un gran profesional. Y puedes hacerlo dedicándote a lo mejor pocas horas o muchas horas, depende del chiringuito donde estés montado, o la riqueza que hayas generado, pero está claro que esta gente que no ha generado nada en la vida difícilmente puede hacer algo más allá de la política. Y eso lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es un gran fallo del sistema, porque eso lo que hace es que entra a la política gente miserable que no tiene más apetito que cobrar dinero público y que difícilmente se querrán ir o tendrán dónde ir. El Tribunal de Cuentas es un caso claro. No puedes robar a alguien. Imagínense que les roban a ustedes esta noche, o esperemos que no, obviamente, que supongo todos tienen sus alarmas y sus cosas. No haremos propaganda ahora de esas empresas de alarma que llaman al miedo. Pero imagínense que entran a robar en su casa, detienen al ladrón y dicen, para usted salir de la cárcel tiene que poner una fianza, me invento, de 20.000 euros, como en las películas. Y ustedes que les han robado le dan los 20.000 euros y dicen, oiga, no pasa nada, que total, lo que me han robado a mí me da igual. Y esa es la realidad. Si la propia política se olvida que el dinero público es de todos y es un dinero sagrado, el dinero público es sagrado, el dinero privado es de cada uno, pero el público es sagrado porque es la suma del esfuerzo de muchos españoles. Si el dinero público lo dejamos volar, ¿para que lo choriceen los 4 amigos de la maldad? Luego lloraremos cuando uno de esos cómplices se va con la peluca metida en el maletero y cuando la realidad hace que fuera de nuestras fronteras seamos profundamente insignificantes. Y eso que todos tenemos claro que es por la incapacidad, no solo moral, sino mental, sino ética, sino profesional del propio Sánchez, afecta a todos. Porque la imagen que se transmite de España es la que transmite el gobierno. Y ahí es donde uno no acaba de ver las políticas de la oposición, que no es consciente en cierta manera que repetir ese modelo, seguir con lo mismo de siempre, lo único que lleva es a la desafección y al olvido de la política por muchos ciudadanos. Habrá que estar atentos. Hoy miércoles, recuerden, 3 programas. Vamos a intentar volver con fuerza. Es las cosas que pasa, que a veces cuando uno está un poquito tumbado en el olvido, pues tiene que intentar recuperarse con un poquito de fuerza. Estaremos, si no hay problema, a las 10:45 con Javier Negri. Luego estaremos en nuestro programa a la noche. En todo caso, en el Patreon, la transferencia, todas esas cosas. En otro mes, ya llevamos más de un mes, un año y medio con este canal.
Nos gusta que siga siendo un canal de culto. Vamos a hacer una reflexión rápida ya que ayer no estuvimos. Nos gusta ser un canal de culto, que sea un canal con seguidores. Nos gusta que en Twitter, y hay que decirlo, hemos superado los 120.000 seguidores, que entre nosotros no salimos en la tele, como saben, no salimos en ningún medio, no hacemos nada más que explicar historias a ustedes que fielmente nos siguen. Nos gusta también que nos lo recuerdan muchas veces. Ya sé que esta parte final del programa, habitualmente mucha gente que se ha salido y ya no está escuchando, pero una cosa que nos recuerdan, que es que den el me gusta en el canal. Siempre nos dicen, recuérdalo, recuérdalo, y nunca nos olvidamos, porque da aproximadamente un 10%, un 8%, un 15%, y estaría bien que algún programa, la gente cuando lo escuchara desde cualquier lado, al acabar, dijera, voy a apretarle me gusta, y a ver si llegamos un día, no sé, al 50% de me gustas, que tampoco cuesta tanto, o al 80% de me gustas. Porque al final, miren, nosotros solo explicamos historias. Pueden gustar más o menos, pueden hacerse un día mejor, un día peor, podemos ser un día más divertidos, más aburridos, todo hay que decirlo, pero nadie nos gana al esfuerzo de estar cada día aquí, cuando no estamos enfermos, y estar cada día intentando entender las cosas, analizarlas y hacérselas llegar a todo el mundo. Luego cada uno que tome sus decisiones, que apueste por sus ideas y que haga lo que considere oportuno, más faltaría. Aquí no vamos a convencer a nadie, aquí simplemente generamos la confianza de que hacemos un trabajo, creemos, digno, y que creemos que hay que hacer en un país que está en cambio como este. Como decíamos, tiene el Patreon, canal La Transferencia, todas esas cositas. Nos emplazamos a las 10:45. Como siempre decimos, seguimos.